Fyodor Dostoyevsky es considerado uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos. Sus obras están repletas de profundas percepciones sobre la psicología humana, especialmente en su relación con diversas estructuras sociales y políticas del mundo moderno. Es considerado tanto psicólogo como filósofo. Sus escritos cuestionan cuánto realmente nos conocemos a nosotros mismos, qué es lo que en verdad deseamos, cómo interpretamos el mundo, así como las consecuencias de seguir falsas ilusiones e ideales inalcanzables. Sus advertencias y observaciones sobre la humanidad, tanto a nivel individual como colectivo, no solo estuvieron adelantadas a su época, sino que en muchos casos siguen siendo actuales hoy en día. Dostoyevsky nació en Moscú en una familia de cristianos ortodoxos. Su padre era un médico exitoso, y la familia vivía en una finca del hospital donde él trabajaba. Sin embargo, durante su adolescencia, su madre murió de tuberculosis, y mientras estudiaba ingeniería en una academia militar, su padre murió en circunstancias poco claras, aunque se decía que fue asesinado por sus propios siervos como acto de venganza debido a su carácter violento. La cercanía con el entorno hospitalario, su crianza en una familia religiosa, y la muerte prematura de ambos padres probablemente formaron la base que más tarde moldearía su voz literaria única, aunque trágica. Después de graduarse de la Escuela de Ingeniería Militar, Dostoyevsky trabajó como ingeniero. Sin embargo, impulsado por su creciente pasión por la literatura y las humanidades, comenzó a traducir libros. A medida que esa pasión crecía, renunció a su carrera de ingeniero y se dedicó completamente a la escritura. Publicó su primer libro, titulado Pobres Gentes, el cual fue un éxito comercial inmediato y bien recibido por la crítica, considerándose la primera novela social en Rusia. Sin embargo, sus obras posteriores no tuvieron el mismo nivel de éxito, lo que pronto lo llevó a dificultades financieras. En parte debido a estos problemas económicos, Dostoyevsky se relacionó con un grupo radical de escritores e intelectuales interesados en el socialismo utópico. Esto lo llevó a ser arrestado cuando el gobierno inició una represión contra tales movimientos. Fue condenado a muerte por fusilamiento. El día de la ejecución, Dostoyevsky estaba frente a los fusiles, preparado para morir. En el último instante, llegó un mensaje de indulto. La sentencia de muerte había sido solo una táctica psicológica para intimidar a los prisioneros. Luego fue enviado a trabajos forzados en Siberia, donde pasó 4 años en condiciones extremas. Tras su regreso de Siberia, Dostoyevsky se dedicó de nuevo a la escritura, ahora con un tono más pesimista, realista y con un profundo entendimiento de la psique humana. Abandonó los ideales utópicos y se volcó hacia la exploración espiritual y psicológica del ser humano. Durante los siguientes 20 años, hasta su muerte, Dostoyevsky creó varias obras maestras, entre ellas Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios y Los Hermanos Karamazov. Uno de los temas centrales en muchas de sus novelas fue su visión del sufrimiento humano, especialmente cómo las personas intentan superarlo, en una época en la que los fundamentos religiosos y espirituales estaban debilitados. En Memorias del Subsuelo, publicada en el año 1864, Dostoyevsky explora y critica los ideales modernos occidentales, la racionalidad y el progreso tecnológico como medios para alcanzar la felicidad y la bondad perfectas. En la novela seguimos a un funcionario retirado sin nombre, comúnmente llamado el hombre del subsuelo. Este personaje está profundamente enojado y es infeliz, desprecia a los demás y las ilusiones en las que viven. Quiere obligar a las personas a ver la verdad, y a sentir el mismo descontento y absurdo que él percibe en la vida. Para Dostoyevsky, el sufrimiento es un principio fundamental de la existencia humana. Está presente en todos los aspectos de la vida, y no existe ningún estado social o material que pueda estar completamente libre de sufrimiento. Según él, todos los avances individuales o colectivos solo pueden cambiar la forma en que sufrimos, pero nunca eliminar el sufrimiento en sí. El hombre cuenta sus penas, pero no sus alegrías, escribió Dostoyevsky. Para él, dado que no puede existir una estructura social o material que libere a la humanidad de la miseria o el dolor, cualquier intento de mejorar el mundo hacia una versión ideal o utópica está condenado al fracaso. A través del hombre del subsuelo, Dostoyevsky critica a una sociedad que se basa en ideas como el nihilismo, el utopismo y el racionalismo. Estas ideas llevan a las personas a pensar que la vida no tiene un sentido más profundo, y que deben actuar únicamente según la razón y el interés personal. Sin embargo, él advierte que, sin religión y dada la naturaleza irracional del ser humano, este tipo de pensamiento puede destruir a la sociedad. En el intento de eliminar el sufrimiento en la búsqueda de la perfección, las soluciones a los viejos problemas inevitablemente generan nuevos problemas, que requerirán nuevas soluciones. Y cuanto más grandiosas sean esas soluciones, más complejos y quizás destructivos serán los nuevos problemas que surgirán. Esto no significa necesariamente que los esfuerzos por mejorar la sociedad o la tecnología sean inútiles, sino que no pueden lograr lo que a menudo prometen. Si no se toman en cuenta los límites de la naturaleza humana, esa acción constante solo alimentará el fuego de los problemas. En Memorias del Subsuelo, Dostoyevsky escribió:
Les pregunto, ¿qué se puede esperar del ser humano, una criatura tan extraña como lo es el hombre? Hagan lo que hagan para hacerlo feliz, cúbranlo de todas las bendiciones de la tierra, sumérjanlo en la dicha de pies a cabeza, de modo que en la superficie solo queden burbujas de felicidad, denle tal prosperidad económica que no tenga otra cosa que hacer más que dormir, comer pastelitos y preocuparse por la perpetuación de la especie, y aún así, por puro desagradecimiento, por pura malicia, el hombre cometerá alguna maldad. Incluso arriesgará sus pasteles, solo para realizar la mayor de las tonterías, la más absurda de las decisiones, con tal de añadir a su bienestar una pizca de caos. Precisamente su fantasía, su tonta necedad, querrá conservarla, solo para demostrarse a sí mismo como si eso fuera tan importante que sigue siendo humano, y no una tecla en el piano. Para Dostoyevsky, la humanidad es irracional y desea constantemente sentir su libertad personal, no una felicidad perfecta. Por lo tanto, incluso si existiera una vida o sociedad ideal en la que la felicidad estuviera al alcance de todos, la humanidad preferiría volverse loca o destruir esas condiciones antes que vivir como parte de un sistema mecánico. Creemos que queremos ser felices, pero en realidad no lo deseamos. Lo sabemos cada vez que podríamos ser felices y, sin embargo, encontramos una razón para sentirnos insatisfechos o arrepentidos. Nuestra mente consciente nos dice que anhelamos paz y felicidad con completa igualdad, pero todo nuestro ser, nuestra conducta y nuestra historia muestran que, muchas veces, deseamos lo contrario. No nos conocemos tanto como pensamos, y a menudo, cuando lo hacemos, nos cuesta aceptar la verdad. En su obra maestra Crimen y Castigo, publicada en 1866, Dostoyevsky profundiza aún más en el concepto del autoconocimiento, o más bien en su ausencia. La novela se centra en un joven ex-estudiante de Derecho que vive en la pobreza, llamado Rodion Raskolnikov. Su madre y su hermana hacen grandes sacrificios para ayudarlo, incluso su hermana está dispuesta a casarse con un hombre rico para mejorar la situación familiar. Sin embargo, esto solo incomoda y avergüenza aún más a Raskolnikov. Además, se encuentra profundamente afectado por una visión nihilista, racionalista y atea del mundo. Por ello, libre de cualquier principio espiritual o religioso, decide asesinar y robar a una vieja usurera cruel y violenta, sabiendo que posee una gran cantidad de dinero. Cree que las decisiones morales deben basarse en lo que racionalmente pueda aportar el mayor beneficio a la sociedad, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Así, justifica que él merece ese dinero más que la anciana, pues podría hacer mucho más bien con él, ayudar a su madre y hermana, convertirse en abogado, y seguir haciendo el bien. Es más, se considera a sí mismo un hombre excepcional, poderoso e implacable, alguien para quien, según su razonamiento, los actos criminales pueden estar justificados si se hacen por un bien mayor. Convencido, asesina a la usurera y, accidentalmente, también a su medio hermana, quien lo sorprende en el acto. El resto del libro lo muestra torturado por la culpa y el horror ante sus propios actos. No es el hombre fuerte e insensible que creía ser, es una persona profundamente sensible y emocional. Al final, se entrega a la policía para no caer en la locura. A través del remordimiento y sufrimiento de Raskolnikov, Dostoyevsky critica la idea de que la razón y el interés propio pueden ser guías suficientes para la moral y la identidad. Raskolnikov tenía todas las razones racionales para actuar como lo hizo, pero aún así estuvo mal, y el resultado fue un dolor inmenso. Al igual que en Memorias del subsuelo, Dostoyevsky vuelve a criticar las ideas del nihilismo, el racionalismo y el egoísmo, en las que toda fe y valor se depositan únicamente en el individuo. Los intentos de mejorar la vida y la sociedad se basan en el interés personal y la lógica. Crimen y Castigo también se centra en la complejidad de la mente humana y en cómo, como observadores y constructores conscientes de quienes creemos ser, muchas veces estamos desconectados de quienes realmente somos. Aún más, la manera en la que percibimos a los demás suele ser aún más alejada de la verdad. Dostoyevsky no solo muestra que Raskolnikov tiene una autopercepción falsa y distorsionada, sino que hace que el lector se identifique y sienta compasión por él, un asesino en sangre fría. En lugar de mostrar simplemente cómo alguien malo se vuelve peor, Dostoyevsky revela que incluso los personajes malos no son completamente malvados y que, en muchos aspectos, se parecen a nosotros, profundamente confundidos y atrapados en una lucha interna que ni siquiera comprenden del todo. Para todos nosotros, la interacción entre nuestra mente consciente, nuestro inconsciente y el mundo exterior es caótica, confusa, contradictoria y quizás imposible de entender del todo. Ninguno de nosotros está tan lejos de aquellos a quienes tememos o despreciamos, en ellos hay algo de nosotros, y en nosotros algo de ellos. No nos conocemos tanto como creemos, perseguimos cosas que no queremos realmente y tememos aquello que de verdad deseamos. Somos mucho menos racionales de lo que pensamos, manifestamos cierta forma de locura cada día y en cada generación. Las filosofías idealistas nos predisponen al fracaso, la ciencia no puede salvarnos, y la tecnología no es una vía de escape a nuestros problemas, sino solo una forma más eficiente de transformarlos. Dostoyevsky creía que todo esto era verdad, y podría decirse que, al menos en cierto nivel, tenía razón.
Sin embargo, Crimen y Castigo termina con una insinuación de que la historia de Raskolnikov aún no ha terminado, lo que sugiere que, a través del sufrimiento, la fe, la aceptación y la compasión, la redención sigue siendo posible. En su novela El idiota, publicada en 1869, Dostoyevsky refleja algunos de sus ideales y experiencias personales a través del protagonista, el príncipe Mishkin. En un momento del relato, Mishkin cuenta una anécdota sobre un hombre arrestado y condenado a una ejecución falsa, lo que refleja casi a la perfección la propia experiencia de Dostoyevsky años antes. En la novela, Dostoyevsky escribe: le quedaban unos 5 minutos de vida, no más. Dijo que esos 5 minutos le parecieron una eternidad, una riqueza inagotable. Dividió ese tiempo para despedirse de sus amigos, luego reservó 2 minutos más para pensar en sí mismo por última vez, y finalmente, para lanzar una última mirada a su alrededor. Moría a los 27 años, sano y fuerte. Mientras se despedía de sus amigos, recordó que le había hecho a uno de ellos una pregunta sin importancia y que realmente quería saber la respuesta. Luego, cuando terminó de despedirse, llegaron los 2 minutos que había reservado para reflexionar sobre sí mismo. Ya sabía de antemano en qué pensaría, quería imaginar lo más vívidamente posible cómo era posible esto. Ahora está vivo, existe, y dentro de 3 minutos será algo, una cosa o persona, pero, ¿quién? ¿Dónde? Quería aclararlo todo en solo 2 minutos. Cerca había una iglesia, y la cúpula dorada de la catedral brillaba bajo el fuerte sol. Recordó cómo, con una fijación terrible, miraba aquella cúpula y los rayos que irradiaban de ella. Le parecía que esa era su nueva naturaleza, y que en 3 minutos se fundiría de algún modo con ella. La ignorancia sobre lo que vendría y el rechazo ante esa nueva, desconocida sensación eran espantosos, pero dijo que en ese instante nada le oprimía tanto como un pensamiento constante: ¿y si no muero? ¿Y si me devuelven la vida, qué eternidad tendría entonces? Todo sería mío. Entonces transformaría cada minuto en toda una eternidad, no dejaría pasar nada, cada minuto lo contaría, no desperdiciaría ni uno solo. Al final, dijo que este pensamiento se convirtió en tal furia que deseó que lo fusilaran de inmediato. Con esto, Dostoyevsky alude a la idea de que, aunque la vida sea con frecuencia trágica, la pureza y la bondad perfecta imposibles, y el sufrimiento algo fundamental, la conciencia de que estamos solo a unos instantes de perderlo todo es tan abrumadora que uno preferiría morir de inmediato antes que soportar ese conocimiento, el de cuán hermoso es todo, y que está a punto de desaparecer para siempre. Estemos o no de acuerdo con Dostoyevsky, sus profundos pensamientos y su brillante obra literaria pueden recordarnos, y permitirnos experimentar esa misma belleza y profundidad en la vida. Mientras aún tengamos tiempo.